Hola, ¿qué tal, colegas? Hoy vamos a estudiar las generalidades de traumatología, así que comencemos. Una contusión es una lesión en la cual un trauma desgarra tejido subcutáneo pero no la piel. La exploración física revela dolor, edema, tumefacción y extravasación sanguínea, mejor conocida como hematoma o moretón, el cual en muchas ocasiones debe evacuarse mediante punción o drenaje quirúrgico. La mayoría de contusiones se tratan con reposo, frío local, analgésicos y antiinflamatorios. De acuerdo a la magnitud de la lesión, podemos pensar en inmovilizar la zona afectada. Las heridas se pueden definir como soluciones de continuidad de la piel. Existen muchos tipos de heridas, por ejemplo, las heridas abrasivas o excoriaciones, las cuales se deben al raspado o desgaste de las capas externas de la piel. Se pueden infectar fácilmente debido a los cuerpos extraños que suelen encontrarse en el área. Necesitan recibir una buena limpieza con agua y jabón, curaciones locales y medidas asépticas. Las heridas incisas son ocasionadas por objetos punzocortantes. Suelen sangrar por lesión de vasos subcutáneos, pero en general son más limpias y menos propensas a infectarse. Una herida incisa reciente de menos de 6 horas que no demuestre elementos comprometidos puede cerrarse mediante una sutura con previa limpieza. Las heridas penetrantes son ocasionadas por objetos punzantes como clavos o agujas. Son propensas a infectarse y generar abscesos. Suelen cerrar pronto, por lo que para tratarlas deben abrirse y drenar los abscesos. Después se hace asepsia. Las heridas desgarradas o laceraciones se deben a objetos romos o traumas violentos como un accidente automovilístico. Suelen tener bordes desgarrados y desiguales con grado variable de daño a los tejidos circundantes. Todo esto genera un foco infeccioso. Si los daños son muy graves, se denominan heridas graves de los miembros y deben tratarse rápidamente como una herida expuesta. Los esguinces, entorsis o torceduras se deben a la distensión del aparato cápsulo-ligamentario que rodea ciertas articulaciones. Cuando una fuerza excede la resistencia de estos tejidos, se desgarran o se rompen en un esguince articular. Si se arrancan las estructuras con una parte del hueso al que se insertan, se le llama fractura por abulsión. Ambos casos generan dolor, edema, tumefacción e incluso equimosis local. Los esguinces pueden requerir una radiografía AP y una lateral para descartar otro tipo de lesiones. Si no tenemos lesiones óseas, la gravedad del esguince puede evidenciarse con una radiografía en posición forzada con anestesia local, claro. Se fuerza la articulación en el sentido del trauma y se toma una radiografía. Si se visualiza una separación anormal entre las superficies articulares, se hace el diagnóstico de ruptura ligamentaria. Si el esguince es leve o de mediana intensidad, puede ser tratado con inmovilización con yeso, fisioterapia, analgesia y medicamentos antiinflamatorios. Si el esguince es grave, hablamos de una ruptura ligamentaria y necesita tratamiento quirúrgico. Los esguinces más comunes afectan al tobillo, después la muñeca, rodilla y hombro. Ok, en general, el esguince de grado 1 se produce por distensión de los ligamentos, pero sin que se lleguen a romper. No existe laxitud articular asociada, por lo tanto, el paciente afectado puede realizar movimientos completos que le asocian un dolor leve o ligero proceso inflamatorio. El esguince grado 2 es el que tiene una rotura parcial del tejido ligamentoso. El dolor se torna ahora moderado, acompañado de una inflamación más acentuada. El paciente responde a composturas antiálgicas y una ligera inestabilidad articular. Presenta diferentes niveles de tumefacción o edema, deformidad y equimosis o hematomas. Y por último, el esguince grado 3 es una rotura completa de la porción ligamentosa. Hay dolor fuerte, edema, deformidad y equimosis acentuada, además de impotencia funcional de la articulación afectada. El tratamiento de los esguinces consta de tratamiento antiinflamatorio, analgésico, frío local, además de reposo durante 2-3 semanas, al menos ese tiempo. La luxación es la pérdida de contacto normal, parcial o total entre las superficies articulares de una determinada articulación. Se llaman puras cuando existe lesión ósea asociada. Se llaman fracturas luxaciones cuando se acompañan de arrancamiento óseo. Si la pérdida no es total, se denomina subluxación. Las luxaciones traumáticas se producen por los mismos mecanismos que los esguinces articulares, pero en este caso deben ser accidentes más violentos. Para que una luxación ocurra, se requiere un desgarro importante del aparato cápsulo-ligamentario. Cualquier luxación duele. Además, tenemos deformidad articular, posición atípica y pérdida de la función o impotencia funcional como principales manifestaciones clínicas. La mayoría de pacientes presentan una contractura muscular refleja. La pérdida de las relaciones articulares acarrea complicaciones como compresión vascular o paresias o parálisis nerviosas. El diagnóstico de una luxación es clínico en sí mismo, sin embargo, no está de más indicar una radiografía AP y una lateral en busca de alteraciones concomitantes. Además,
es importante hacer una radiografía post-reducción para confirmar que el retorno a la congruencia esté correcto. Cada luxación tiene su técnica precisa, pero hay algunos datos que aplican para todas. Es importante hacer la reducción de una fractura lo más pronto posible para evitar dolor y obtener una relajación muscular. Las maniobras deben ser suaves para evitar complicaciones. Se intenta recorrer el extremo luxado por el mismo camino en sentido inverso al que ha tenido que recorrer para luxarse. Una vez hecha la reducción, se debe inmovilizar el miembro de la manera más conveniente, teniendo en cuenta que siempre hay riesgo de reluxación. Las complicaciones inmediatas de las luxaciones son compresiones vasculares y nerviosas. Las tardías son rigidez articular y osificaciones periarticulares inapropiadas. Es importante mencionar que las luxaciones no son solo adquiridas. Existen versiones congénitas y patológicas sobre superficies articulares alteradas o destruidas por diversas enfermedades. Una fractura puede definirse como una solución de continuidad en un hueso producida bruscamente, ya sea por violencia exterior o por una contracción muscular intensa. Escaparían a esta definición las llamadas fracturas espontáneas, que como su nombre lo indica, se producen sin la mediación de un agente traumático. Estas lesiones presuponen la presencia de una importante alteración preexistente en el hueso, de variada etiología, y que debilita de tal forma el tejido óseo que es capaz de ceder frente a un trauma mínimo y aún sin existir trauma. En este caso, como la estructura del hueso es patológica, también se habla de fracturas patológicas. Las más frecuentes son las que se producen sobre tumores óseos primitivos o sobre huesos afectados por lesiones metastásicas. El ritmo agitado de la vida diaria, el aumento del tránsito vehicular, la difusión de los deportes, la industrialización, son fuentes donde los traumatismos abundan y pueden generar muchos tipos de fracturas. De acuerdo al mecanismo del trauma que origina una fractura, es clásico dividir a las fracturas en directas e indirectas. Las fracturas por causa directa son las que se producen en la zona de aplicación del agente vulnerante, un proyectil, un bastonazo, y son comunes en el cráneo, la cara y las falanges de los dedos. Las fracturas por causa indirecta son las más frecuentes en los miembros y en general se producen en un punto distante de donde se aplica la fuerza vulnerante. Esta fuerza puede actuar en forma de flexión, de compresión, de torsión, de cizallamiento o de abulsión. En las fracturas por flexión, la fuerza actúa en forma de palanca, a veces rectificando o exagerando una curvatura ósea normal. En las fracturas por compresión, la fuerza puede aplicarse en una zona distante y ciertos segmentos óseos comprimidos por estructuras vecinas pueden aplastarse dentro de sí mismos. Son comunes en huesos esponjosos y los ejemplos típicos son las fracturas de los cuerpos vertebrales y del calcáneo. Las fracturas por compresión son típicas las de cuerpos vertebrales y del calcáneo. En las fracturas por fuerzas de torsión, más comunes en huesos debilitados por osteoporosis, el trazo fracturario toma un recorrido helicoidal o espiroideo. Las fuerzas de torsión generan trazos espiroideos. El cizallamiento es la consecuencia de un esfuerzo cortante, como se produce en ciertas fracturas del cuello femoral. La abulsión es una fractura por mecanismo de arrancamiento consecutivo a una contracción muscular abrupta y enérgica, y se observan en ciertas apófisis óseas, donde se insertan potentes grupos musculares, por ejemplo, la tuberosidad del calcáneo, el trocánter menor, el olecranón, etc. Desde el punto de vista anatomopatológico, las fracturas pueden ser completas e incompletas. Las fracturas completas afectan al hueso en todo su espesor y lo dividen en dos fragmentos y son a trazo único. Si los trazos son dos, existe un fragmento intermedio o tercer fragmento y se denominan fracturas fragmentarias. Si los trazos son múltiples, las fracturas son multifragmentarias o conminutas. Las fracturas completas pueden ir acompañadas de diversos tipos de desviación o desplazamiento de los fragmentos. De tal manera, pueden observarse desviaciones angulares, desplazamientos laterales, acortamientos con cabalgamiento de fragmentos o con impactación de un fragmento en el otro. Las fracturas incompletas son aquellas en las cuales el trazo fracturario no abarca todo el espesor del hueso. Es el típico caso de las llamadas fisuras, que al respetar la integridad parcial del hueso, no permiten comprobar una movilidad anormal en el foco. Las fracturas llamadas en tallo verde son propias de los niños debido a la elasticidad del tejido óseo. Suele observarse una inflexión en una de las corticales mientras que la otra cortical está intacta. Las fracturas subperiósticas constituyen un tipo intermedio entre las completas y las incompletas. Si bien el hueso se fractura en todo su espesor, el periósteo resiste y a modo de manguito mantiene el contacto de los fragmentos impidiendo su desplazamiento. Estas son también fracturas típicas de los niños, en los cuales el periósteo es grueso y resistente, las fracturas subperiósticas.
En los huesos largos, según la zona afectada, las fracturas pueden ser clasificadas en tres: diafisarias, metafisarias o epifisarias. Estas últimas podrían ser articulares o extraarticulares, dependiendo de que afecten o no la superficie articular. Otra forma de clasificar a las fracturas, sobre todo las diafisarias de los huesos largos, es según la dirección que presenta el trazo fracturario. Las fracturas transversales son aquellas en las cuales el trazo es perpendicular o casi perpendicular al eje longitudinal del hueso. En general, la superficie del trazo es irregular o dentellada. Los trazos transversales lisos suelen observarse en las fracturas patológicas. Las fracturas oblicuas pueden ser cortas con la oblicuidad en menos de 45 grados y se comportan en forma similar a las transversas. Si la oblicuidad es muy amplia, se desplazan con facilidad y cuando llevan casi la dirección del eje del hueso, se denominan longitudinales. Las fracturas espiroideas se caracterizan por tener un trazo de dirección helicoidal, se producen por mecanismos de torsión y afectan sobre todo a la tibia, al húmero y al fémur, huesos largos. Una diferencia fundamental debe establecerse entre las fracturas cerradas y las fracturas abiertas o expuestas. Toda fractura completa no se limita pura y exclusivamente a la lesión del tejido óseo. La fractura es siempre acompañada, en menor o mayor grado, de lesiones concomitantes de los tejidos blandos. Se hallan afectados el periósteo con sus vasos, las masas musculares vecinas y en ocasiones vasos y nervios de las adyacentes. Las lesiones de los vasos medulares, periósticos y musculares traen como consecuencia la formación de un hematoma interfragmentario. Todos estos fenómenos de la zona de la fractura configuran lo que se ha dado en llamar foco de fractura. Ahora, en las llamadas fracturas cerradas, este foco de fractura se halla aislado del exterior por la integridad de los tegumentos. Cuando además existe una herida tegumentaria que permite la comunicación del foco de fractura con el medio exterior, estamos frente a una fractura abierta o expuesta. El antecedente del trauma, su intensidad y otras características son datos valiosos a tener en cuenta. Si el trauma ha sido insignificante y no guarda relación con la magnitud de la lesión, debe pensarse en una fractura patológica. El dolor es el síntoma primordial y es prácticamente constante en todos los tipos de fracturas. En general el dolor es espontáneo, pero se puede acentuar ante cualquier intento de movimiento. Es común que el paciente refiera haber sentido un crujido o chasquido en el momento del trauma. La impotencia funcional está casi siempre presente, pero puede ser mínima en las fracturas incompletas. Objetivamente, al examinar al enfermo, puede observarse una tumefacción o edema en la zona del trauma que casi siempre va acompañada de equimosis o hematoma local. La equimosis puede ser inmediata y en este caso, junto con excoriación y flectena, es consecuencia de la acción local del agente vulnerante. No obstante, también puede aparecer equimosis tardía, 4 o 5 días después del accidente. En este caso están relacionadas con el hematoma del foco de fractura que se ha abierto paso a través de los tejidos y se manifiesta en la piel. Entonces, la equimosis puede relacionarse directamente con la fractura cuando se presenta de inmediato. Si se presenta después de días, se debe al foco de fractura. Las deformaciones, a veces fácilmente perceptibles, están en relación con el grado de desplazamiento de los fragmentos de la fractura. Hay algunas que son típicas, como el acortamiento y la rotación externa de las fracturas del cuello del fémur y el dorso del tenedor en las fracturas de la muñeca. Existe una serie de maniobras locales que ayudan a detectar las fracturas, por ejemplo, la búsqueda de movilidad anormal o de crepitación debida al frote de los extremos fracturarios, o la exploración del dolor provocado por presiones en diferentes puntos. La realización de tales maniobras despierta acentuadas molestias en el paciente, y los datos positivos que pueden obtenerse no tienen valor suficiente como para permitir prescindir del examen radiológico, cuya realización es de rigor ante la mínima sospecha de lesión fracturaria. El estudio radiológico no solo es útil para confirmar el diagnóstico, sino que también permite observar las características de esta, como la dirección del trazo, el número de fragmentos y su grado de desplazamiento. Con todo ello podrá diagramarse mejor el plan de tratamiento a llevar a cabo. En los traumas de miembros debe obtenerse como mínimo el llamado par radiográfico, es decir, radiografías en dos planos del espacio, de frente o anteroposterior y de perfil o lateral. Aparte de estas dos proyecciones, existen otras especiales en relación con las diferentes zonas a examinar. En los traumatismos de los miembros en los niños puede llegar a confundirse un probable trazo fracturario con la imagen de los cartílagos de crecimiento. En estos casos es conveniente sacar la misma radiografía del lado sano.
No hay que ser mezquinos y emplear placas radiográficas pequeñas limitadas a la zona más evidente del trauma. Las placas deben ser del tamaño necesario para abarcar la articulación proximal y la distal al foco de la fractura. Así, se evitará que pasen inadvertidas lesiones distantes como la luxación de la cadera del radio, que puede acompañar a una fractura de la diáfisis del cúbito. Lo mismo sucede con los traumas de tobillo, que pueden asociarse a fractura del peroné con su extremo proximal. Además, una visión panorámica del hueso fracturado nos proporciona una lesión cabal del eje, la angulación, el acortamiento, etc. del miembro. En muchos casos en que el diagnóstico preciso de la lesión se torna más complicado, por ejemplo una fractura de columna o de pelvis, existen variados métodos más modernos de diagnóstico. Se utiliza de forma complementaria radiografía contrastada, tomografía computarizada, tomografía lineal, centellografía, resonancia nuclear magnética, venografías, artrografías, etc. La fractura de un determinado hueso puede ser la única consecuencia de la acción de un trauma. Otras veces pueden ser múltiples o polifracturas, y en ocasión de traumatismos violentos de gran envergadura, como los producidos por accidentes de tránsito, puede existir un gran número de lesiones asociadas, ya sean de vecindad, ya sean distantes, como en el cráneo, tórax, abdomen o pelvis. En estos últimos casos se habla de un politraumatizado que debe ser atendido con suma urgencia por un equipo entrenado multidisciplinario que determinará las pautas de manejo y las prioridades del tratamiento. Una de las complicaciones serias que suelen acompañar a los pacientes politraumatizados y a las fracturas expuestas graves es el choque. Generalmente es provocado por una brusca disminución de la volemia, ya sea por hemorragia externa o por extravasación del organismo. En este caso sería un choque hipovolémico. El paciente se presenta pálido, con las extremidades frías, taquicárdico e hipotenso. Si hay evidencia de un vaso sangrante, debe cohibirse de inmediato la hemorragia, reponer la volemia y poner en marcha todos los mecanismos de tratamiento de un paciente chocado. Las fracturas aisladas pueden tener complicaciones inmediatas o tardías. Las inmediatas pueden ser de orden general, como la embolia grasa, que se produce por la penetración en el torrente sanguíneo de pequeños glóbulos de grasa del foco de fractura. Al llegar a los capilares pulmonares, estos glóbulos adiposos pueden desencadenar una embolia pulmonar grasa con expectoración hemoptoica abundante, cianosis, petequias faciales y eventualmente alteración del estado de conciencia. Las complicaciones locales inmediatas son consecuencia de la lesión de elementos nobles de la vecindad, como vasos y nervios. Las lesiones vasculares más importantes son las arteriales, que pueden producirse por contusión y herida de la arteria por un fragmento óseo o en ocasiones por espasmos arteriales reflejos, que si son prolongados pueden acarrear lesiones irreversibles. Las lesiones de los nervios también pueden ser directas debido a la compresión por los fragmentos o por mecanismos de isquemia. Las complicaciones tardías de las fracturas pueden ser por el traumatismo en sí mismo, como la necrosis avascular, que suele verse en ciertas fracturas del cuello del fémur y del escafoides carpiano, o la miositis osificante postraumática, que es consecuencia de la osificación del hematoma extendido a partes blandas vecinas, o la artrosis postraumática, que se desarrolla cuando han sido afectadas las superficies articulares. Otras de las complicaciones tardías no son consecuencias directas del trauma, sino que aparecen después del reposo e inmovilizaciones prolongadas impuestas por ciertos tratamientos instituidos. Los pacientes confinados a largas permanencias en cama pueden desarrollar complicaciones de orden general, sobre todo los de edad avanzada, como ser escaras de decúbito que aparecen en la zona sacra y en zonas de procedencia ósea, el trocánter mayor, los isquiones, los talones, etc. En este tipo de pacientes también suelen observarse complicaciones a nivel pulmonar por éstasis, que provocan congestión e infección. Las trombosis venosas profundas son consecuencia igualmente de reposo prolongado, y a partir de estas puede aparecer un cuadro embolígeno. La inmovilización de segmentos de los miembros, por lo general por colocación de yeso para tratar un foco de fractura hasta su consolidación, también puede acarrear ciertas complicaciones indeseables una vez retirados. Los trastornos más comunes son la atrofia muscular, diferentes grados de rigidez articular, cuya gravedad depende del tipo de articulación inmovilizada, y trastornos reflejos de origen simpático, en los que aparecen osteoporosis difusas, dolor, edema e impotencia funcional en la atrofia de Sudeck. Toda esta serie de inconveniencias y consecuencias no deseadas por las largas inmovilizaciones y de la permanencia prolongada en cama retarda la recuperación de la función del enfermo y en ocasiones puede dejar secuelas permanentes.
Para tratar de limitar todas estas complicaciones, actualmente se está utilizando el procedimiento de osteosíntesis lo suficientemente estable como para prescindir de inmovilizaciones externas adicionales y permitir la aplicación de una rehabilitación funcional precoz iniciada mucho antes de que aparezca la consolidación ósea. Este tipo de tratamiento, además de evitar las complicaciones relatadas, posibilita que el enfermo, aunque sea en forma parcial, retome sus actividades habituales en un periodo temprano de tratamiento. Que se produce una fractura hasta su reparación total, aparece una serie de fenómenos biológicos llamados proceso de consolidación. El traumatólogo lo que hace es básicamente colocar cualquier fractura o alteración en las mejores condiciones posibles para que el organismo lo repare solo. Claro que hay ocasiones en las que deberá apoyarse de diversos métodos modernos para permitir que las articulaciones o los huesos estén en la forma más natural posible. El tratamiento de las fracturas sigue dos premisas básicas: reducción e inmovilización. El logro de estos objetivos puede ser muy simple o muy complejo de acuerdo a cada lesión. En toda fractura, rodeando a los extremos óseos fracturados, hay una serie de lesiones de partes blandas perifracturarias, como el desgarro del periósteo, afecciones, desgarros musculares, lesiones de los vasos. Todo esto configura el foco de la fractura. La extravasación sanguínea consecutiva a la lesión de los pequeños vasos de los tejidos vecinos hace posible la formación de un hematoma que rellena el foco de fractura. Como consecuencia del trauma, se produce una hiperemia perifocal por vasodilatación, que también es mantenida por la acción de los catabolitos procedentes de la desintegración de los tejidos necrosados del foco. Esta hiperemia da comienzo a un proceso de reparación que se inicia con la organización del coágulo. Este es invadido por células conectivas que forman una malla de fibrina y que actuará de soporte para la penetración de un tejido de granulación proveniente de los tejidos que rodean el área lesionada. A la par que la hiperemia interviene en la organización del coágulo descrita, también produce una descalcificación de los extremos óseos y los pequeños fragmentos que quedan sin conexiones periósticas o vascular son reabsorbidos por elementos osteoclásticos. Los osteoblastos de la vecindad van formando sustancia osteoide que va ocupando el espacio interfragmentario y une ambos extremos óseos con un hueso esponjoso y blando, constituyendo el callo primario o provisional que carece de la solidez necesaria para soportar la exigencia de la función. Este callo provisional sufre un proceso de transformación y remodelación, durante el cual se refuerzan unas partes y se reabsorben otras, orientando las trabéculas óseas en un sentido funcional según las líneas de fuerza. De esta manera se forma el callo óseo definitivo, reabriendo el conducto medular y reforzándose el callo intermedio entre corticales. El diagnóstico clínico de consolidación se sospecha con una inmovilización adecuada, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el trauma, la desaparición del dolor, la ausencia de movilidad anormal y las restauraciones de la funcionalidad. Los signos radiográficos son los más confiables. Al principio comienzan a visualizarse áreas de calcificación en el callo interfragmentario que se van extendiendo a medida que avanza el proceso. También pueden observarse un puente externo de callo que une los fragmentos. Cuando las fracturas ya están bien consolidadas, se observa un callo de mayor densidad que el hueso normal y calcificado de un modo uniforme. También aparecen trabéculas óseas continuas que atraviesan el foco uniendo uno y otro fragmento. El tiempo necesario para que una fractura llegue a su reparación es variable. Hay factores que influyen en la velocidad de consolidación. La edad del paciente es fundamental. Así, la fractura de un mismo hueso que en un recién nacido demandará de 2 a 3 semanas para consolidar, necesitará un tiempo mayor en un adolescente, más en un adulto y más en un geronte. Ciertas afecciones del estado general como la caquexia o estados de carencia como la vitaminosis, la hipoproteinemia o la disminución del calcio sérico demoran la consolidación. No obstante, en fracturados sanos y en condiciones normales de alimentación, la administración de calcio, fósforo o vitaminas no influye en la velocidad de consolidación de la fractura, así que estas no deben ser indicadas. También existen variaciones individuales en los plazos de consolidación por efectos desconocidos. Las condiciones locales del foco de lesión, así como los diferentes tipos de fracturas, modifican el tiempo requerido para la consolidación. Una fractura de mucha oblicuidad o espiroidea tiene mayor área de contacto entre las superficies cruentas que una fractura transversal y por ende la consolidación se establece más temprano. También es sabido que en un foco de fractura hay fuerzas de impacto que aceleran la curación y que esta es retardada por las fuerzas de tracción o diástasis. En el proceso de reparación ósea interviene la hiperemia focal y la proliferación vascular en el tejido de granulación. Por lo tanto, para que el proceso se desarrolle normalmente, se requiere una irrigación suficiente de los fragmentos.
Si uno de los fragmentos está poco irrigado, la consolidación es más lenta, y si ambos están poco vascularizados es todavía más lenta. Por lo tanto, debe evitarse en lo posible toda maniobra o procedimiento quirúrgico que traiga como consecuencia una destrucción de la circulación de los fragmentos, pues retardará la consolidación por causa iatrogénica. Los procedimientos quirúrgicos de estabilización de fracturas a cielo cerrado, o sea sin exposición del foco, permiten una consolidación más rápida que los procedimientos a cielo abierta, donde inevitablemente se elimina el hematoma fracturario y en mayor o menor grado se lesiona la circulación perifracturaria. La infección local es otra causa que retarda la curación del foco de fractura. Cuando una fractura se inmoviliza sin realizar previamente una reducción adecuada, igual se llega a la consolidación, pero en este caso se habla de una fractura mal consolidada o de consolidación viciosa. Si se detecta el defecto de alineación cuando el callo es todavía blando o maleable, puede lograrse una corrección por medios incruentos, pero cuando la consolidación es total o ya es ósea, la realineación solo es posible por medios quirúrgicos. Cuando, una vez transcurridos los plazos habituales para que una determinada fractura consolide, aún no se observan signos clínicos o radiográficos que evidencien la formación del callo óseo, se habla de un retardo de consolidación. En los casos de consolidación retardada, el proceso biológico continúa activo y se mantiene la hiperemia del foco por un lapso más largo de lo habitual. Esto provoca reabsorción de los extremos óseos, que se traduce radiográficamente por un ensanchamiento de la línea fracturaria y una descalcificación de los extremos del hueso. En esta etapa todavía existe la posibilidad de llegar a la consolidación, solo se debe dar más tiempo a que el callo óseo madure. Sin embargo, en este periodo, si existe la evidencia de algún factor que esté perturbando la marcha hacia la consolidación, como un foco infeccioso, un secuestro óseo o la interposición de partes blandas en el foco, debe actuarse quirúrgicamente. De lo contrario, debe mantenerse la inmovilización de la fractura durante un periodo adicional hasta tener la seguridad de que el foco de fractura o bien va en camino a una consolidación tardía o bien evoluciona a una pseudoartrosis, es decir, a la falta definitiva de consolidación. Se le conoce como pseudoartrosis cuando ha fracasado el proceso de formación del callo óseo que une los fragmentos fracturados. En el foco se produce una serie de alteraciones locales que hacen que sea inútil prolongar el tiempo de inmovilización con la esperanza de llegar a la consolidación por dicho camino. Ha cesado la lucha biológica descrita en el proceso de consolidación de las fracturas y por lo tanto se ha interrumpido toda actividad osteogénica reparadora. Localmente, han disminuido en forma apreciable el dolor a la presión y la tumefacción de las partes blandas vecinas. En el foco existe una movilidad anormal y la impotencia funcional será muy variable según el tipo y localización del foco de pseudoartrosis. En ocasiones, puede haber deformidad y acortamiento del segmento. Una pseudoartrosis en las radiografías se ve con contornos de fragmentos bien definidos y sus extremos ensanchados en forma de pata de elefante. Si entre ambos fragmentos observamos una línea radiolúcida que está ocupada por tejido fibroso, se llama pseudoartrosis hipertrófica. Cuando existe cierta distancia entre los fragmentos, consecutiva a pérdida de sustancia ósea, ya sea traumática o por eliminación quirúrgica de secuestros, se constata una amplia movilidad en todos los sentidos, lo cual se llama pseudoartrosis flotante. Cuando una pseudoartrosis está establecida, continuar con la inmovilización es inútil, ya que por sí sola no conducirá a la unión ósea. Todas las causas que tradicionalmente se invocan como factores etiológicos de la pseudoartrosis influyen en la velocidad de consolidación, pero no son responsables de esta. La interposición de tejidos blandos, la diástasis por tracción, la insuficiencia de circulación sanguínea, la infección, las alteraciones seniles son todas condiciones que retardan la consolidación, pero esta se obtendrá en casi todos los casos con una inmovilización adecuada en forma y tiempo. Si se está frente a una pseudoartrosis establecida, debe actuarse, salvo en los casos en que su ubicación y la edad del paciente determinen que la pseudoartrosis sea bien tolerada y traiga poca incapacidad funcional, en cuyo caso nos abstendremos de hacerlo. La forma de actuar en general es mediante procedimientos quirúrgicos. Hay muchas terapias innovadoras, por ejemplo, corrientes eléctricas locales como inductoras de la consolidación. Sin embargo, Silverman y colegas consideran que sería más aplicable en la etapa de retardo de consolidación que en la pseudoartrosis como tal.
El tratamiento quirúrgico se basa en la aplicación de un estímulo adecuado que sea capaz de reactivar el proceso biológico local adormecido, además de provocar una nueva hiperemia traumática y una nueva proliferación de tejido de granulación. Los procedimientos quirúrgicos a aplicar pueden ser varios. El viejo concepto de la necesidad de extirpar el tejido interpuesto entre los fragmentos óseos por considerarlo patológico y de realizar una limpieza quirúrgica de este antes de efectuar osteosíntesis e injerto ha sido desterrado hace mucho tiempo. En 1918, Chutro demostró que el tejido fibrocartilaginoso del foco pseudoartrosis no solo no es patológico, sino que por el contrario, es sumamente útil para la consolidación si se otorgan las condiciones biomecánicas locales que faciliten su metaplasia ósea. El procedimiento quirúrgico más difundido es la colocación de injerto óseo en el foco de pseudoartrosis para que actúe como estimulante local de la consolidación. Hay distintas formas de aplicar el injerto óseo. Una manera sería adosado a la superficie, superpuesto en el foco y fijado a ambos extremos del hueso con tornillos. Esta técnica se conoce como onlay graft por los anglosajones. En lugar de uno, pueden colocarse dos injertos adosados, uno de cada lado, lo cual se conoce como dual graft. El injerto puede encastrarse previa preparación de un lecho, lo que se conoce como inlay graft. El injerto encastrado puede ser obtenido de un sitio distante o bien se talla localmente en uno de los fragmentos y luego se desliza, lo que se conoce como injerto encastrado deslizante. En enfermos traumatizados en la Primera Guerra Mundial, Chutro utilizó la colocación del autoinjerto en un bolsillo osteoperióstico del foco sin fijación adicional. Posteriormente, este método fue propiciado por Femister en los Estados Unidos y más tarde por muchos autores. Otros procedimientos propuestos fueron el peroné protibia en la pierna y las osteotomías parafocales. Los hermanos Judet crearon un procedimiento útil y eficaz que denominaron decorticación osteoperióstica, que consiste en desprender una fina capa ósea circularmente alrededor del foco de manera que éste quede rodeado por un manguito de pequeños injertos óseos que mantienen su adhesión a las partes blandas y por lo tanto la vascularización. Cuando las pseudoartrosis son diafisarias y los canales medulares se mantienen enfrentados, es muy útil el enclavado endomedular a cielo cerrado de Kunster, previo fresado del canal. En este caso, el fresado produce el estímulo osteogénico necesario y el clavo otorga la suficiente inmovilidad para que la consolidación se lleve a cabo. En el caso de que la pseudoartrosis sea flotante y exista una pérdida de sustancia que hace que los extremos óseos estén alejados, hay que ocupar este espacio con un injerto masivo, y si no puede obtenerse del propio enfermo, hay que recurrir a un injerto del banco de huesos. Con el uso de fijadores externos más complejos y perfectos, se ha podido lograr lo que se denomina como transporte óseo. Este consiste en desprender el extremo de uno de los fragmentos de varios centímetros de largo por medio de una osteotomía y en forma paulatina y progresiva ir transportándolo mediante el fijador hasta que se ponga en contacto con el otro extremo óseo. Esto lo tenemos ilustrado en pantalla, método del transporte óseo para el tratamiento de pseudoartrosis flotante. Y bueno colegas, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un like, un comentario, suscríbete y comparte para así poder llegar poco a poco a más estudiantes, médicos y practicantes de la salud que necesiten una forma diferente de repasar de manera rápida y concisa. No olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo video y no te pierdas ninguna clase. Esto fue Medicina en un 2x3 y hasta la próxima. ¡Chao!